y ensancha el alma. 22:05 en toda la República Argentina. Miércoles de radio en la EB530. Un día movidito para la sociedad argentina. La palabra de amor de mi garganta. ¿Compraste, campeón? Aprovechá, gastaste todo tu pesito. No vamos a festejar ningún endeudamiento externo. Es la única realidad de este programa. Y yo quiero todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Hoy un especial sobre el glorioso imperio inca. Capaz nunca te lo contaron, pero la Argentina también tiene herencia inca. Al mando de las perillas en la operación técnica del señor Carlos Di Mare. No te la pierdas, campeón. Nuestra hada madrina Victoria Nardone en la coordinación del aire, producción general. Ailén Pavón, mirá el plano hermoso, amplio que está mandando ahí en el streaming. Viole Falco en las redes sociales, Sebastián Furlong en la producción de este programa. Esto se llama Y si sale bien. Y le pegamos derechito hasta las 24 horas en la radio de las madres. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Buenas noches, ¿cómo andan? Miércoles de radiofonía en la Argentina, un miércoles muy movidito mientras algunos festejan la toma de deuda externa con Estados Unidos, con el tesoro de la principal potencia mundial. Otros están en la calle exigiendo justicia por el triple femicidio de las chicas de Flores, de las adolescentes de Flores. ¿Cómo está Belén del Huerto? Buenas noches. Bien, difícil, nos tocan los miércoles, pero bueno, la respuesta es salir a la calle. Creo que fue la respuesta inmediata que tuvieron las organizaciones feministas, políticas y autoconvocadas ante la brutalidad del triple femicidio de Morena, Lara y Brenda, salir a la calle. Nunca un miércoles tranquilito, pero bueno, valga la pena empezar hablando de este tema. Había movilización en Plaza Flores, en Mar del Plata, en La Tablada, en varios lugares del país, denunciando otra vez una situación que cada vez que sucede hay que detenerse, hay que reflexionar, hay que dedicarle unos segundos a reparar en eso. No podemos naturalizar este tipo de situaciones. Pero hoy les dije, tenemos un programa especial. Los miércoles llegamos, queremos salir un poco de la vorágine, de la rutina, de la información de la cotidiana. No vamos a hablar de Besant, ¿sí? Se lo pierden. No vamos a hablar del premio Falopa que le acaban de entregar a Milei. Siempre un premio más vendehumo que el otro. Le dieron al ciudadano global. Dejate de hinchar. Bueno, adoptalo, Donald Trump. Quédate ahí en Miami. 12 veces ya fue Javier Milei a Estados Unidos. ¿Cuántas veces fue, por ejemplo, a Resistencia? Chaco, no. A Resistencia Chaco fue una vez. ¿Sabés a dónde fue? Fue a la iglesia. A la iglesia. A ver, ¿y cuántas veces fue a San Luis? A San Luis creo que 0. A Ushuaia fue a presentarle Ushuaia a Laura Richardson, la del Comando Sur, porque uno de los intereses de los gringos, por supuesto, es que es el Atlántico Sur, la puerta a la Antártida, enfrente de nuestras Islas Malvinas. Pero hoy vamos a hablar del Imperio Inca. No sé si ustedes saben, ¿sí? Quizá ustedes son muy jóvenes y no lo saben, pero Argentina tiene pasado Inca. Vos vas a la provincia de Catamarca, y no te estoy hablando de Jujuy, te estoy hablando de Catamarca, ya bajaste un poquito, y tenés el Incahuasi. Vos vas a Salta y tenés, entre otras maravillas, las ruinas de los niños de Yuyaylaco, ¿sí? Estas momias históricas ultra mega bien conservadas. Bueno, vamos a hablar de la herencia inca en Argentina. Si es necesario volver a los sacrificios rituales, esa es la consigna de hoy. ¿Es necesario ¿Estás a favor o en contra? Volver a sacrificar en espacios públicos? Después preguntamos a quién, ¿sí? No se adelante a la pregunta. Okay. La primera es si usted estaría a favor de los sacrificios rituales humanos, por sí o por no, muy sencilla. Y la otra es si deberíamos haber sido una monarquía inca, pero se lo vamos a preguntar a nuestros entrevistados. ¿Qué dice Nardone?
No, animales no, No. seres humanos. No, Seres no, humanos. no, Animales no, por favor. Animales que se maten para comer, nada más. Claro. Bueno, pero también, por supuesto, vamos a tener un miércoles de falopa, que es lo que ustedes saben. Nuestro compromiso es que todos los miércoles haya falopa, radio a veces, información a veces, entrevistados cuando el viento sopla a favor. ¿Qué tendremos en el segmento de hoy, falopita de redes, señora Belén del Huerto? Bueno, ante esta también lúgubre momento que estamos viviendo, hay una salida que es la salida colectiva y la historia de lucha que se cuenta en la película de Belén, la segunda película de Dolores Fonsi basada en una historia real. Bien, bien, Así bueno. que vamos a charlar sobre eso. Interesante, después hablamos mucha gente que vi que fue al cine y que subió testimonios conmovidos sobre la película que por lo menos por lo que he leído, muy movilizante. Bueno, vamos a escuchar un breve tema musical y le damos paso a nuestros invitados de la fecha para hablar del glorioso Imperio Inca y el pasado incaico de la Argentina. (22:13) estamos en otro miércoles de radio y si sale bien el programa del Grito del Sur en la radio de las madres y hoy decidimos hablar de la herencia inca en Argentina. Mira vos, un tema que no está mucho sobre la palestra en los medios. Hay una intención de recomponer cuál es el origen inca argentino, la herencia inca en nuestro ser nacional. Mirá vos, si podremos responder esa pregunta, no, ya habremos sabido cumplir. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos hoy en el piso a Marco Antonio Giovanetti, que es licenciado en Antropología, doctor en Ciencias Naturales e investigador del CONICET. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación y espero que podamos pasar un rato desasnando este enigma de los incas en la Argentina. Totalmente. La consigna de la fecha, no sé si la escuchaste, es si le preguntamos a la audiencia si deberían volver los sacrificios humanos, así que eso después te lo vamos a preguntar a vos también. Y nos acompaña también Irene Lantos, que es licenciada en Ciencias Antropológicas, doctora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Hola Irene, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, che, gracias por venirse a los dos. Y la primera pregunta tiene que ver con el origen incaico de la Argentina. Digo, ¿de dónde viene esto? Uno, tuve la suerte de ir a Catamarca. Catamarca es como el extremo sur, ¿no? Por lo menos lo que aprendí en Catamarca de el Imperio Inca. Tenés el propio Incahuasi, tenés un pasado arqueológico ahí, pero también hablábamos de las ruinas, de las momias de los niños de Salta, ¿no? Vestigio clarísimo del pasado Inca en Argentina. ¿Cuál es la relación entre el glorioso Imperio Inca y el pueblo argentino? A ver,
Vos decías Catamarca. Bueno, los incas llegaron más al sur, incluso hasta Mendoza. Mirá vos. Hasta Mendoza. Y del otro lado chileno, lo mismo. Ocuparon gran parte del actual territorio argentino, prácticamente todo lo que conocemos por noroeste argentino, desde Jujuy hasta Mendoza, te decía, pasando por Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán. Todo eso fue parte del Tahuantinsuyu. Las 4 regiones, eso es lo que significa en quechua, cómo ellos mismos se denominaban como sociedad, como imperio, el Tahuantinsuyu. El tema inca es un concepto que va por otro lado. Hoy, por supuesto, los conocemos, la historia los conoce como incas, pero asimismo se llamaban de esta otra forma, como te decía. Esta parte sur que te nombraba era la denominada Collasuyu. De ahí deriva luego el nombre de Collas o Collas, como conocemos a los grupos indígenas de la región de Bolivia y de parte de Argentina. Así que, diciéndote esto, podés pensar que justo antes de la llegada de los españoles, y más o menos desde el 1430 hasta el 1532, que invaden los españoles el Cusco, todo este territorio era parte de ese vastísimo imperio. Una extensión territorial que estamos diciendo desde Mendoza hasta ¿dónde? Hasta Colombia. Y la parte norte más extrema justamente llegaba al sur de Colombia. Un monstruo territorial que en términos de expansión geográfica le pasaba el trapo al Imperio Español, a cualquiera de ellos, ¿no es cierto? A cualquier imperio europeo de sus pequeños terruños. Y Nene, ¿cómo arrancarías pensando en la vinculación entre nuestra Argentina de hoy y el Imperio Inca? Es una buena pregunta y yo lo pienso desde lo que yo me centro en mis estudios, que es desde qué de nuestra alimentación perdura de la comida que comían los incas. Bien. Hay muchas palabras que nosotros las tenemos muy incorporadas, incluso a lo que podríamos hablar sobre la alimentación criolla, como puede ser la palabra locro, que viene del quechua lucru y es una comida que es típicamente incaica. En realidad es una comida que es típicamente andina y que los incas la incorporaron como parte de su alimentación. Así que eso podemos comentar también, por ejemplo, las distintas bebidas que tomaban los incas, que elaboraban los incas, que se caracterizaban por ser bebidas fermentadas. ¿Escabiaban bastante de los incas? Mira, no era lo que nosotros llamamos escabio en el sentido actual como algo que está ligado al entretenimiento, a un pasatiempo, a un momento compartido con amigos, pero sí en el sentido de compartir estaba ligado a lo que nosotros llamamos comensalismo o comensalidad. Son situaciones donde las personas se reúnen para festejar juntos. Y esos festejos están ligados a situaciones rituales, a situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el calendario agrícola o con la adoración a los cerros o a distintas divinidades o a la madre tierra, a los Pachamama. apus, a los apus, ¿no? Como le llaman los incas a los cerros. Después me quiero meter en si escabiaban y también, obviamente, bueno, en todo el desarrollo que han tenido con la investigación de la medicina, con las plantas medicinales, conocimientos que han sido muy desdeñados por la mirada occidental del mundo. Pero al iniciar este programa, al pensar este programa, venía a partir de la discusión de que en algún momento, en nuestro primer gobierno patrio, en 1810, uno de los debates que estaba sobre la mesa era: tenemos que construir una monarquía inca, muchachos. Digo, la otra vez debatíamos con nuestro amigo David Pizarro sobre el rol de las tendencias ideológicas en aquella primera Junta de Mayo, el rol de Saavedra, ¿no? Un tipo más conservador, más ligado a los intereses de la clase dominante en ese momento criolla, un rol como el de Moreno, un tipo más liberal de izquierdas, más jacobino si se quiere, y un tipo como Belgrano, que en el medio de todo esto decía: nosotros necesitamos una monarquía inca. ¿De dónde viene esto y cuál era ese proyecto de monarquía inca? ¿Cuál era el sistema de organización que admiraba Belgrano? Bueno, mira,
empiezo por el final, por esto que decís del sistema de organización. Los incas tenían una manera de control de su población que implicaba una especie de tributo que organizaba el mundo del trabajo. Este tributo que cobraban los incas a las poblaciones que iban anexando, no se trataba de pedirles que pudieran abastecer con cultivos, ni con ningún tipo de moneda, ni nada por el estilo. El tributo se cobraba en horas de trabajo, en horas, más que horas, en un tiempo determinado de trabajo. Cada población debía cumplir un periodo de tiempo estipulado donde tenía que producir, ya sea productos agrícolas, metalíferos o de otro tipo, para que el Estado pudiera abastecerse y de esa forma redistribuir los recursos de una forma que podríamos pensar un tanto equitativa. Cuando se plantea que en el Imperio Inca no existía el hambre, hay algo de verdad en eso. Las poblaciones no podían estar desabastecidas de los recursos mínimos para sobrevivir. Eso quería decir alimentos y tierras y vivienda. Todo eso estaba totalmente asegurado porque el Estado se encargaba justamente de que cada uno tuviera lo suyo. Ahora, por otro lado, el tributo ese que se pagaba era una especie de excedente que quitaban a las comunidades, pero no era con la función de que una élite se enriqueciera sobremanera sobre el resto de las sociedades, de las clases. Si bien existía una diferencia de clases, había una élite que gobernaba y cobraba el tributo, no existía como conocemos hoy esta diferencia donde vos tenías multimillonarios y gente pobre. O sea, un Estado centralizado que cobraba tributos altos y tenía pisos bastante desarrollados de igualdad, ¿eran comunistas los incas? Vos sabés que en los años 50 ese fue un gran debate. Incluso hay libros publicados, de hecho hay un libro que se llama El Estado Socialista de los Incas y demás, y pasó a jugar el imaginario de los incas en esta disputa entre Oriente y Occidente y las sociedades capitalistas y comunistas. No tenía que ver ni con uno ni con otro. Lo que sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en una teoría socialista, la religión tiene poco que ver. Es una cuestión, la organización de la sociedad es una cuestión de política y de economía. Para los incas, lo que nosotros conocemos como religión, lo que tiene que ver con la adoración de las deidades, con la participación de las deidades en la vida de la gente, era fundamental. Entonces, en esa organización social, la relación que establecían con estas deidades, que eran bastante terrenales, por ejemplo los apus, eran una serie de deidades, la Pachamama, el sol, las plantas, determinadas plantas, los animales, todo bastante eso, mágico todo, ¿no? Lo que sucede nosotros lo pondríamos en el término de lo mágico religioso. Para ellos era lo normal, ¿sí? Vivir de esa forma, vivir en comunión con estas entidades poderosas era lo normal. Y por ende, esas entidades poderosas participaban de alguna manera de esta organización social que te decía. Eran los garantes incluso de que nadie se pasara de vivo. Miren, por ejemplo, está lleno de mitos sobre la Pachamama y cómo castiga a aquellos, por ejemplo, cazadores de animales silvestres que van al monte y cazan peludos u otro animal silvestre. Hay mitos que regulan el por qué no tiene que cazar una persona de más, solamente lo que necesita para abastecerse y para comer, porque la Pachamama se enoja y se traga a esa persona. Eso que para nosotros son leyendas, cuentos o mitos, para ese momento era una especie de norma. Había que cumplirlo bajo el peligro de que esta deidad de la tierra se enojara porque estabas haciendo un daño a la naturaleza. ¿Se entiende cómo esas deidades vivían en las decisiones cotidianas de la gente? No, y te digo algo más, a mí me interesa mucho la política peruana. En Perú hay una tendencia política que se llama el etnocacerismo, que es una especie de nacionalismo inca que reivindica la gloria de
una mezcla bastante compleja, ¿no? Porque tiene un poco de nacionalismo militarista, tiene un poco de supremacismo inca, pero es muy interesante porque reivindica el pasado glorioso de los incas. De hecho, el principal referente de esta tendencia es el hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, un tipo que tuvo 20 años en cana por tomar un cuartel, pero digo, el proyecto de una organización incaica de la sociedad sigue estando vigente en el Perú el hoy. Partido Pachacútec. El Partido Pachacútec, por supuesto. Sí, y con su propia historia y con su propia dicotomía en relación a la costa y las sierras, así como nosotros tenemos ese problema de Buenos Aires y el interior, ellos tienen esa división fuerte entre la costa, que sería más criolla, más blanca, y la sierra, que pareciera ser de una raigambre más de tipo indígena. Y estos partidos, estas formas de reivindicación del pasado están bien ubicadas en los territorios de la sierra. Lo que pasa que con Perú es que la evidencia incaica está prácticamente en las mismas ciudades donde siguen viviendo. Uno camina por Cusco y tenés un Starbucks, por ejemplo, uno entra al Starbucks y de repente te encontrás las hornacinas, que eran unos espacios donde colocaban las figurinas y las estatuillas de entidades sagradas para hacer su adoración los incas, lo que te indica que eso era un templo. Y hoy es un Starbucks. No, y lo de Cusco es una locura. Es una ciudad que uno la atraviesa y ya tiene una mística impresionante. Ahora nos detenemos en el Perú y los incas. Súmate, Belú. Sí, un poco hubo por lo menos en momentos ciertas tendencias que hablaban sobre como una especie de brutalidad del imperio inca, ¿no? Por sobre los pueblos originarios propios, no sé, pienso en Tucumán, o que hicieron desastres, o que en realidad eran un imperio muy sanguinario, ¿no? Que tenía estas mismas características, que es como si hubieran sido también los españoles. Obviamente no vale equiparar porque eran otros tipos de formas de organización, pero cuán de esto es cierto hay, y ese mito que persiste también como una especie de rivalidad entre los grandes imperios, ¿no? y los pueblos originarios propios antes de que llegaran los incas. No sé quién. Bien. ¿Pues yo? Sí. Bueno, esto es, como bien decís vos, un mito. Lo que podemos saber a partir de la evidencia arqueológica y también de la etnohistoria, que es una disciplina que se dedica a investigar todos los documentos de esos primeros viajeros o esos primeros relatores de lo que pasaba en la conquista de América, es que, bueno, para empezar existían previamente a los incas, como bien dijiste, muchas formaciones sociales, muchas grupos culturales que habitaban distintas zonas de lo que es el actual territorio del noroeste argentino, que con la llegada del Inca tienen cada uno una forma distinta de relacionarse con el imperio. Algunos de forma más negociada, otros incorporan de forma más directa, otros presentan alguna resistencia, pero esa resistencia nunca fue en forma de violencia, sino más bien estamos hablando de resistencias sutiles del orden cultural. Te voy a dar un ejemplo, volviendo a la alimentación, que es algo que además une, no solamente une a las personas, sino que une a los pueblos. Podemos decir que hubo un encuentro entre culturas cuando los incas se establecen en el noroeste argentino con las culturas locales. Muchas cosas compartían porque venían de una misma raigambre andina, y algunas cosas eran diferentes. Por ejemplo, la bebida fermentada que se utilizaba para los rituales en el Cusco, digamos, en el centro, en el nodo del imperio incaico, era la chicha, que se hacía a partir del maíz. Se molía el maíz y bueno, es un proceso muy largo en donde se pasa por distintos estadios y se fermenta y se produce una bebida que es parecida a lo que hoy sería una cerveza, pero en vez de a base de cebada, a base de maíz. Y se sigue tomando, ¿no? Y se sigue produciendo al día de hoy. Sí, antes del carnaval. En Catamarca, la bebida fermentada, y no solo en Catamarca, también Santiago del Estero y Tucumán y otras zonas, la bebida por antonomasia es la aloja, que es una bebida fermentada que se produce a base de la vaina de la algarroba. ¿Qué encontramos nosotros como evidencia en los sitios incaicos en Catamarca? Que la aloja y la chicha convivían de forma
armónica. Y dentro de los mismos contenedores en los que se producía chicha, también se producía loja, y en los mismos vasos y en los mismos botellones, que nosotros los llamamos aríbalos, o aribaloides, en los que se almacenaba y también se exhibía esta bebida, porque el momento de libar, el momento de ofrecerle la bebida a la tierra, a la Pachamama, era un momento muy público, y luego se compartía. Entonces convivían tanto la bebida local, preincaica, como la bebida estatal, la chicha. Entonces, ahí podemos jugar un poco, y hay un investigador que se llama Martín Orgaz, que tanto Marco como yo apreciamos mucho, que es de la universidad, él trabaja en la Universidad Nacional de Catamarca, que ha trabajado mucho sobre el tema de si el uso de la loja durante el Imperio Incaico era una forma de resistencia cultural, en donde también las poblaciones locales aportaban un poquito, digamos, se sumaban al ritual incaico, pero también poniéndole su impronta. Entonces, a eso me refiero con que la convivencia entre culturas no era necesariamente violenta, aunque sí había una imposición estatal. Y una síntesis de eso te sumo, que me acordé de una chaya que haya chicha y aloja, que es pues para compartir, y es justamente esa composición entre lo criollo, lo de antes, lo actual, que todavía persisten, ¿no? Así es. Me quedaba en algo que traía Sirene, que tiene que ver con los testimonios de los primeros cronistas, ¿no? Hay como dos personajes interesantes para pensar el Imperio Inca, que es por un lado Garcilaso de la Vega, ¿no? Un cronista, ahora nos cuentan ustedes quién es, y por el otro Guamán Poma, ¿no? Dos tipos que son medio escribas de su época, narradores, como unos antropólogos o periodistas, ustedes me dirán, de su época, que narran un poco los últimos vestigios del Imperio Incaico, precolonización o contemporáneo a la colonización. ¿Qué se lee ahí? ¿Qué se lee en Garcilaso? Bueno, en Garcilaso fue un gran escriba con muchos libros. Mirá, los dos tienen una característica en común. Eran mestizos. Tenían, por un lado, un origen español, noble, y por el otro lado, un origen incaico, noble también. De hecho, pudieron escribir algo no muy común para la época, y publicar sus libros por esa condición. Ahora, justamente por esta cuestión de que fueron mestizos, tenían un conocimiento muy significativo acerca de la cultura de la que ellos provenían por el lado materno, que eran los incas. Garcilaso dejó textos escritos y describió de manera bastante detallada, no solamente este sistema de gobierno, intentó hacer una reconstrucción histórica, incluso mucho más allá de la llegada de los españoles, muy anterior a la conquista española, y además describió mucho de lo que sí se perdió con la conquista española, que fueron las ceremonias y la religión incaica. Con Guamán Poma sucede algo similar, son muy valorados en la actualidad por quienes investigamos justamente el imperio de los incas, pero tenía la cualidad de que dibujaba y dejó cientos de dibujos que son otra forma de registro, y de hecho a veces es un registro mejor que el escrito. Mirá vos. Acerca de las costumbres de los incas en un abanico enorme de aspectos, desde la agricultura hasta el pastoreo, la ganadería, la guerra, los sacrificios. Y acá vuelvo sobre la pregunta anterior y algo que vos dejaste en evidencia hace un ratito respecto de los sacrificios, ¿no? Tema polémico, recontra polémico, y que incluso yo le podría poner un poco de picante a esa más picante a esa polémica, porque ¿existían sacrificios en la época de los incas? Sí existían. ¿Son comparables a otro de los grandes u otros imperios de América donde también existían los sacrificios? Como los mayas, digamos. Exactamente, los mayas o los aztecas, no es comparable. Cuantitativamente no tienen nada que ver. Mientras en México realmente era muy común el sacrificio, también por cuestiones que son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, los guerreros no los mataban en batalla. Los guerreros se capturaban para ser sacrificados luego en los templos, pero no debían morir en batalla. Ahora, eso en México. En el caso de los incas,
realmente son pocos los hallazgos de cuerpos humanos sacrificados en la cima de las montañas. En comparación, pocos digo, en comparación con México. Bien. De hecho, no pasa de la 30 de momias, entre comillas, momias halladas en los picos montañosos. De las más famosas, estas que se encontraron en Llullaillaco, en Salta, ¿sí? ¿Cómo venía a la mano con esta cuestión de los sacrificios? Bien, ¿eran realmente personas obligadas y llevadas con violencia al sacrificio? Es complicado de explicar. ¿Eran personas jóvenes? Sí. Hasta ahora la evidencia da de que eran niños y niñas, más o menos entre los 10 y los 15 años, incluso un poquito más, 16, 17, pero eran personas muy jóvenes. De las pocas crónicas que se conocen, hay relatos bien interesantes de quiénes eran estas personas que se sacrificaban. ¿Eran gente que capturaban al voleo del conjunto del pueblo? No. Eran hijos de nobles, eran hijos de la élite. Muchas veces la comunidad misma establecía en especies de asambleas de decisión con los familiares de esta persona que iba a ser sacrificada, establecían justamente la elección del sacrificio. Y hay relatos incluso donde la misma persona, hay relatos de una mujer, por ejemplo, de una chica, de un adolescente, donde al parecer este sacrificio lo tomaba como una especie de transformación de su propio espíritu para convertirse en algo más poderoso, en una fusión con el Apu, con el templo, y es justamente por una teoría acerca de la muerte que es bien distinta a la nuestra, pero donde se comparte algo parecido a lo del alma inmortal, una cosa así, ese espíritu se iba a fusionar con el Apu, con la deidad, y ya no solamente iba a ser muy poderoso, sino que iba a ser de enorme beneficio de su propia comunidad. Por eso la comunidad establecía quién se sacrificaba y lo hacía con una especie de total benevolencia, digamos. Se tomaba como algo que realmente era necesario y que iba a ser beneficioso para la comunidad. Un pase a otro plano trascendente también, totalmente, ¿no? Ahora, por supuesto que cualquiera que escucha del otro lado podría decir, pero ¿qué estás haciendo vos? Estás justificando la muerte y el asesinato de niños. No, yo no lo puedo justificar. De hecho, desde mis parámetros culturales actuales, como los de la mayoría, espero, nosotros no podríamos permitir en la actualidad una cosa semejante. Ahora, desde esos parámetros culturales, que eran bien diferentes, tenemos que reconocer que la violencia, la violencia de extraer una persona, un niño de una comunidad como tal y llevarlos a la fuerza y asesinarlos no puede ser interpretada de esa forma. De hecho, para el sacrificio se cumplían unos rituales sumamente complejos. Por lo general iban hacia el Cusco, suponiendo que elegían a alguien, pongámosle, de la provincia de San Juan, una persona de la comunidad de San Juan. Hacía un peregrinaje hacia Cusco, estaba un tiempo determinado en ese lugar, regresaban luego con toda una comitiva, con sacerdotes y demás, subían 5.000, 6.000 metros y arriba podían morir por congelamiento o a veces se aplicaba alguna especie de muerte rápida. Pero no podríamos establecer estos parámetros de asesinato como pensamos hoy en día porque era bien distinto. 22:38, programón el de hoy sobre la historia del glorioso Imperio Inca. Cuando volvamos de la pausa, ¿se queda un ratito más? Sí, por supuesto. Cuando volvamos de la pausa me quiero meter con dos temas muy importantes. Uno, a ver si lo tienen. Homosexualidad en el Imperio Inca. ¿Cómo vivían la sexualidad? ¿Había una comunidad trans travesti en el Imperio Inca? No me lo respondan ahora. Y después, por supuesto, vamos a hablar del poderío militar y de la resistencia a la conquista del glorioso Imperio Inca. 11 3200 0530. Ya llegan un montón de mensajes. Se los vamos a leer al regresar del corte comercial para que también nos los puedan responder nuestros invitados. Y nosotros nos quedamos haciendo esto que se llama Y si sale bien, y es el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, buenos días compañeros y amigos, muy contenta acá escuchándolos en el auto cerca del límite con La Pampa en la provincia de Buenos Aires. El pueblito se llama Casbas, somos muy poquitos, ojalá seamos muchos desde la 530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. Nos vamos a despedir de este segmento escuchando Tupac, ¿sí? Porque obviamente se llama Tupac y este programa es sobre el Imperio Incaico. Por más que sea un gringo afrodescendiente, vamos a irnos escuchando Tupac. Pero nos íbamos a la pausa hablando de qué pasaba con la sexualidad en el Imperio Inca y estamos por caer y estos dos invitados están diciendo, che, ¿cómo vamos a abordar este tema? Porque el gran debate es, viejo, ustedes, locos, no inventaron nada. Había prácticas heteroflexibles, homosexuales. Había una comunidad trans travesti en el Imperio Incaico. Mira, acá hay un tema que es sumamente interesante para pensar los mundos diferentes acerca de la naturaleza, de las fuerzas del universo, y vos me podrás decir qué tiene que ver con este tema. Mira, mucho. En la filosofía andina en general y en la inca en particular, siempre se tiene la noción de que existen dos fuerzas en el universo que son contrarias pero complementarias, femenino y masculino, ¿sí? Ahora,
vos podrías decir, bueno, pero eso es muy dicotómico, eso te deja parado solamente en hombre-mujer. Bueno, no es tan así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fuerzas, de concepciones creadoras. Ahora, una misma persona no solamente está compuesta, o sea, un hombre, un varón, no solo estaría compuesto de la fuerza masculina, y una mujer no solamente está compuesta de esa fuerza femenina, sino que tendríamos todos un poco y un poco, solo que algunos, los varones se supone que por una cuestión de reproducción natural y demás, tendríamos más esa fuerza masculina que la femenina y viceversa. Ahora, tenían total y plena noción de que existían varones, por ejemplo, con una carga alta de esa fuerza femenina. Y por ende, eso se traducía en determinados comportamientos que eran atribuibles al otro sexo. ¿Qué pasaba con esas personas? ¿Eran perseguidas? No, para nada. De hecho, la anormalidad en el mundo inca, podríamos decir que tenía un estatus especial. Te lo llevo por otro plano. Por ejemplo, nació una persona con una joroba y esa persona que nosotros podríamos considerar como algo extraño, para ellos no lo... o sea, lo era, pero en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque implicaba que ese cuerpo había sido de alguna manera conformado por una fuerza especial. Y esa diferencia con la masa lo hacía distinto. Y por ende esa persona tenía alguna especie de poder diferente. Mira. Lo mismo sucedía con estas personas que tenían comportamientos que se esperaba para el otro sexo. Por ende, los españoles, cuando encontraron muchas veces que en algunos templos había sacerdotes que eran homosexuales, lo tomaron como una aberración. Para el mundo de los incas, la homosexualidad tenía que ver con esto, con esta carga diferencial de las fuerzas, y que esas personas no se comportaban como la mayoría, porque es cierto también que las prácticas heterosexuales eran hegemónicas, eran la mayoría, no se perseguía a estas otras prácticas distintas, sino que incluso se les daba un estatus especial, ¿sí? ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos por crónicas. Mira. Se lo conoce también por algunas cuestiones de comunidades actuales que practican alguna especie de tradición ancestral, y además por algunos restos de objetos, como por ejemplo vasijas, donde dejaron graficadas las prácticas sexuales de la época. De hecho, hay una cultura pre-incaica, vos lo nombraste recién, los moches, fuera del aire, ¿no? Los moche son una cultura importante del norte de Perú, pero que existió unos cuantos siglos antes de los incas. Hicieron genialidades con la cerámica y las distintas prácticas sexuales. ¿Y ves? Vasijas con penes muy grandes, ¿no? Por ejemplo, pero prácticas sexuales de lo que quieras, y quienes digan que el liberalismo del siglo XX inventó todo respecto de eso, para nada. Cada día más convencido que hay que militar una monarquía inca, viejo. Altos niveles de igualdad, Estado presente, un tributo bien fuerte porque hay que volver a los impuestos, liberalismo en lo sexual. ¿Qué más querés, viejo? Ahí, y un ejército fuerte, ¿no? ¿Cómo era la organización militar? Digo, dos temas. Uno, hablaron mucho de Estado inca. Estado. Uno tiene asociada la concepción de Estado como Estado-nación a algo que en Europa empieza a jugarse quizás hasta un tiempo después, ¿no? En América Latina sin duda. Hablaron de Estado inca, me detengo ahí, y Estado, en los términos más clásicos de la definición sociológica, también quiere decir monopolización de la fuerza, ¿no? El que maneja la policía soy yo, el que maneja el ejército soy yo. ¿Qué había en relación a la discusión de si los incas eran un Estado, tenían un Estado, conformaban un Estado, y de sus fuerzas militares? Arranco, Irene, después por ahí si querés agregar algo. Mira, es un tema sumamente interesante. No quiero nuevamente caer en una romantización de lo que fueron los incas, porque justamente con Irene hablábamos hace un ratito que ella decía que la violencia claramente existía en este mundo de los incas. No eran una comunidad hippie que vivía de amor y paz, por supuesto, pero hay algo que es bien interesante y que los hizo bien diferentes de los españoles. Si bien monopolizaron la fuerza, y de hecho, vean lo siguiente, antes de que los incas
colonizaran prácticamente todos los Andes, existía un momento de gran convulsión entre las diferentes sociedades andinas. Fue un momento de muchas guerras, y eso está muy claramente probado, y los incas vinieron a realizar algo que se conoce como la Pax Inca, para tomar prestado el término de la Pax Romana, o sea, nosotros con nuestro monopolio de la fuerza pacificamos los territorios de los conflictos que existían previamente. Por un lado eso es cierto, pero por el otro lado su propio monopolio se impuso por sobre la fuerza de las comunidades que conquistaban. Eso quería decir, si se pliegan, está todo bien; si no se pliegan y se resisten, vamos a la guerra. Y vamos a la guerra en los términos de muerte, de enfrentamiento, de violencia, claro, todo lo que conocemos respecto del concepto de guerra. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención y que tiene que ver con la violencia y la guerra, que es el sistema de armas. O sea, ¿qué tecnología de armas existió para aquella época? Y vean algo que es fascinante acá. Las armas en la época de los incas, aunque parezca mentira, seguía siendo casi de época prehistórica, pero cuando solamente se conocían herramientas de piedra. El arco y la flecha, hecho con piedra, con puntas de piedra, tiraban piedras. De hecho, el ejército se componía de honderos. Tiraban piedras que, si bien pueden ser mortales en manos de uno de estos honderos que eran muy hábiles, realmente con un buen casco como el que utilizaban no resultaba un arma mortífera como sí se vio después con los españoles. Eso tiene que ver con el tratamiento de los metales, me imagino también, bueno, ¿no es cierto? Ahí vamos. Conocieron la tecnología metalúrgica de una manera fascinante. ¿Qué produjeron con los metales? Solo objetos para adorar a sus dioses y objetos para entrar en comunión con la naturaleza y con las deidades. No hicieron en toda la existencia del Tahuantinsuyo una sola punta de flecha de metal. Todas las puntas fueron de piedra. Prácticamente no hay un solo ejemplo de armas incaicas que no sean de piedra. Los metales se usaron para otra cosa. Cuando vinieron los españoles con su potencial armamentístico, compuesto básicamente en función del metal, sus protectores con las armaduras y demás, arrasaron 100 soldados españoles, podían arrasar con un ejército bastante más numeroso de los incas porque tenían una tecnología de armas que era muy superior, muy superior. Y con esto cierro. ¿Qué quiero decir? Que la violencia tenía una escala mucho menor, porque incluso el sistema tecnológico no les permitía ser tan mortíferos como si fueron los españoles después. Bien, ahora nos vamos a meter también, me quedo con un tema de la alimentación porque, pero todavía no lo charlemos, dejémoslo ahí en el tintero, porque los incas tuvieron un gran desarrollo de los tubérculos, ¿no? Sobre todo de la papa. Vos vas a Perú, tienen 25.000 tipos distintos de papa, y hay un hecho histórico en Irlanda que es la hambruna de la papa, ¿no es cierto? Un momento en donde podríamos decir que casi los incas salvaron la vida del pueblo irlandés, pero ya nos metemos con eso. Metete con una, Belu, y después vamos con la historia de la papa y los incas y algunos de los mensajes. No, sí, un poco para el abordaje entre tu trabajo que contabas hace un rato sobre los restos de las vasijas, que como que podías contarnos sobre los elementos que vamos encontrando o que van encontrando científicos sobre sus brebajes y sobre su también espíritu de trascendencia, ¿no? Si tomaban alguna otra bebida quizás alucinógena. ¿Qué hacían con la coca? ¿Qué hacían con la sí, o si había algún tipo de otro tipo de experimentación y quiénes lo podían tomar a esos brebajes? Es una gran pregunta. La primera era, repetímela. ¿Qué hacían sobre tu trabajo? Sobre cómo los arqueólogos sabemos, exacto, o estudiamos cómo vivía la gente y cómo se alimentaba en el pasado. Claro, cómo sabemos todas estas cosas. Bueno, como se imaginan, los alimentos son productos orgánicos que en su gran mayoría no perviven en el tiempo, es decir, se van degradando.
salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en los sitios arqueológicos nosotros podemos encontrar restos de los huesos de los animales que se cazaban o se faenaban, si eran en el caso de los animales domésticos. Entonces, eso, bueno, nos puede dar pistas sobre, por ejemplo, qué tipo de alimentación proteica existía. Y por otro lado, algunos restos de vegetales también, en general, cuando son carbonizados, cuando son, por ejemplo, los marlos de maíz, cuando son echados al fuego, tienen la capacidad de perdurar en el tiempo mucho mejor que si no hubiesen estado carbonizados. Salvo excepciones, como en algunos sitios que se encuentran en zonas muy, muy, muy desérticas, en donde podemos encontrar restos muy bien preservados porque justamente la ausencia de humedad favorece esta preservación. Otra vía que tenemos los arqueólogos para conocer cómo se alimentaban las personas en el pasado es estudiar los restos, los microrestos que quedan adheridos o absorbidos dentro de los artefactos que se usaban para cocinar. Por ejemplo, dentro de los morteros que se usaban para moler el maíz o la algarroba y hacer harinas. O dentro de las vasijas donde se cocinaba para hacer distintos tipos de guisos o para elaborar bebidas. Entonces, ¿cómo se estudian? Se pueden estudiar a través de la microscopía, se toman pequeñas porciones y se observan en el microscopio y se reconocen distintas estructuras que nos remiten a las distintas especies. Y acá entra algo muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de especies, estamos hablando de especies vegetales y animales que son nativas americanas, sobre todo si estamos hablando del periodo inca para atrás, antes de la llegada de los españoles. Entonces eso también pone en juego un montón de especies alimentarias que hoy quizás cayeron en desuso y que eran sumamente nutritivas en el pasado y que son propias de nuestro territorio y que tienen un gran potencial en la actualidad, como formando parte de nuestro patrimonio alimentario y también cumpliendo un potencial rol en nuestra soberanía alimentaria. Entonces también en eso quiero quizás hacer hincapié de que los arqueólogos no estudiamos solo el pasado, sino que intentamos también recuperar valores del pasado, lo que nosotros llamamos patrimonio, porque tienen un potencial efecto real sobre nuestras vidas en el presente y en el futuro. Un ejemplo es de algún alimento que perdure, no sé, me imagino la quinoa, pero no sé si es así. La quinoa es uno de los ejemplos. De hecho, la quinoa, además de que hoy es catalogada como lo que se llama un superalimento o un alimento funcional, porque tiene características nutricionales que están por encima de la media y son un alimento que confiere una nutrición extraordinaria. Fue una base alimentaria muy importante para el mundo andino, pero tenemos que recalcar también que fue prohibida, fue desestimulada durante la colonia y también durante el periodo republicano. Mirá. Y es muy reciente su reincorporación en la vida de las pequeñas comunidades quinoeras, por ejemplo, que habitan en la Puna Jujeña. Y estas prohibiciones tienen que ver con, justamente, volvemos a esto de ver el mundo y ver la naturaleza en términos un poco sobrenaturales, sí. O donde humanos y naturaleza convivimos de una manera distinta a la que nosotros conceptualizamos hoy en nuestra sociedad occidental. La quinoa tenía un valor simbólico y un valor religioso importante, y en la extirpación de idolatrías que se establece durante el periodo colonial, tanto la corona como la iglesia, como instituciones coloniales, hicieron un daño muy grande en el sentido de que obliteraron y obligaron a que queden en desuso muchas de estas especies nativas, estos alimentos nativos que eran parte de patrimonio y lo son aún hoy, y la recuperación no solamente del uso para alimentarse, sino también de todo el patrimonio genético de esa quinoa. Mira. Fue un trabajo muy importante que hicieron las comunidades quinoeras, que a escondidas siguieron cultivando y siguieron manteniendo sus cultígenos, es decir, como el capital genético de sus cultivos, por fuera de la mirada estatal. Ahora estamos ya sobre el final. Hay muchos mensajes, quiero cumplir con todos, pero después nos metemos con el último tema que tengo pendiente, que es la relación entre los incas y la coca, ¿no? Y la hoja de la coca.
hoja ritual, ¿no? Saben ustedes que no es lo mismo el clorhidrato de cocaína que la sagrada hoja de coca. Me meto con algunos de los mensajes. Jair Belu, vamos arriba 1-0 y un corazón rojo y uno blanco. Buenas noches. La pregunta que tengo para los entrevistados es: ¿hasta dónde nuestra civilización occidental tiene derecho a profanar sus lugares sagrados? No somos quienes para juzgar los sacrificios humanos, no correspondería respetar sus creencias y no profanar más lugares de sacrificios humanos. Abrazos, Mario de Mataderos. Le voy leyendo varias, se las anotan mentalmente, la que quieren me la responden. Jair querido, la misma policía que permite el feminicidio de 3 chicas acaba de reprimir a los que se manifestaban por pedido de justicia. Se acaban de llevar entre 7 y 10 detenidos a la comisaría 7 de Gavilán y Gaona, en el barrio de La Paternal. Leo que nos traía esta información, ahora la vamos a estar actualizando, muchas gracias. Julio de Santa Rosa, Jairciño querido del alma, se reedita el clásico setentista de los lumperes, ni yanquis ni marxistas peronistas, en contra de Perón evita la patria socialista, nos dice el querido Julio. Iván Gómez, hola compañeros, saludos de Chihuahua, Starbucks en Cusco, es en serio, qué mala onda, nos dice Iván Gómez. Diego de Corrientes nos dice: Ailín Tuta, Belu, Gabriel y demás, qué lindo hoy. Samak Sasachay Kunan Samak Hanpara, disculpen mi quechua, es lo que puedo leer. Tengo sangre quechua, guaraní y aymara. El grito del sur, Caica Ñaupac, programa Kanki, programa de culto, nos dice el querido Diego de Corrientes, que tiene más conocimiento que un atlas. Carlos Marrupe dice: buenas noches, ¿ustedes saben realmente las historias de las momias de Liuliailaco? Gracias a Christian Vitri y Carlos Lewis, montañistas y arqueólogos que hicieron de guía una expedición de la National Geographic, profanaron y se estaban robando las momias, y gracias a que ellos dieron aviso, quedaron en Salta y dieron lugar al museo. Los incas conquistaban pueblos, pero los dejaban seguir con sus costumbres bajo su mando. Muy interesante la historia de hoy para darle mucha importancia, nos dice Carlos Marrupe. Mirta Zain, que se suma y dice: hola Jair, ¿me puedes decir quién era la cantante de música andina del principio del programa? Y nos dice, pregunta: ¿Santiago del Estero formaba parte de ese imperio? La cultura del Collaisuyo todavía está vivo. En Santiago aún se conserva la lengua quichua y en Catamarca los rasgos étnicos son muy marcados. No hay que hablar de pasado, están ahí. Jorge de Morón nos dice: los sonderos también pelearon en las montoneras independentistas. Un alucinógeno era el cebil, las papas disecadas eran los chuños y un alimento básico era la llama. He comido llama, prefiero el asado de vaca, solo eso te voy a decir. Gracias Jorge. Javier de Villa María manda un montón de mensajes, dice: en 1780 el Inca Tupac Amaru se inspiró en George Washington. Es imposible que los incas cortaran piedras tan perfectamente como la de Tiwanaku. ¿Esos dioses quiénes eran? Bueno, bienvenida a la mitología ahí. Te leo 2 más. Chicha y aloja, vinito para tomar, ramas de albahaca verde, olor a carnaval, ramas de albahaca verde, olor a carnaval, calchaquíes, diaguitas y el imperio inca coexistiendo, nos dice Lucila Sánchez. Los calchaquíes resistieron a las incas por su naturaleza guerrera, pero finalmente se ensamblaron y fueron la resistencia contra la dominación española. Qué maravilla el grito del sur, nos dicen acá, no me deja el nombre. Patite dice: qué maravilla el grito del sur, a falta de 2 antropólogos en un mismo programa de radio. Voy a llorar, gracias. Más allá de todo chiste, es muy importante esto. Gracias de corazón. Pato de Villa Ráfago, antropóloga de la UNSAM. Postdata, ya está avisado el grupo de la facultad. Muchas gracias, viejo, a todos los que nos mandan mensajes. Después, si llegamos, nos detenemos también con los del streaming, que los veo muy activos. Bueno, levanten alguna así de la gorra y respondan. Eran muchísimas. La del Seville. Esa del Seville, dale. Y si querés, yo después sigo con la coca. Sí, bueno, los alucinógenos, no solamente durante el periodo incaico, sino desde mucho antes, las poblaciones conocían muy bien su entorno y conocían muy bien las plantas y sus usos medicinales, tintorios, porque se usaban para teñir los textiles también. Eran grandes textileros los pobladores del noroeste argentino, y también con sus usos alucinógenos. Vos habías preguntado antes, no cualquiera consumía alucinógenos y no se consumían tampoco en cualquier momento. Bendecidos. Formaban parte de, por ahí vos Marco podés expandir sobre esto, digamos, de un mundo chamánico. Y ahí te tiro la posta. Bueno, a ver, la cuestión del consumo de alucinógenos tenía que ver con toda una filosofía para tratar de trascender la realidad cotidiana, la realidad que se percibe normalmente. Se supone que ese consumo permite abrir la mente, expandir los sentidos,
ver cosas y comunicarse con seres que normalmente no se ven, pero que están ahí, ¿sí? También eso se hace no por diversión, ni porque tengo ganas de salir con los amigos y ponerme un poco loco. No, eso se hacía como un camino de aprendizaje. El camino del chamán era un camino larguísimo, incluso sufrido, y de compromiso con la comunidad, porque el chamán obtenía sus poderes para después aplicarlos a la comunidad. Por ejemplo, en algo fundamental que era la curación de las personas. La curación. El sistema de medicina de la época estaba fundado en dos pilares básicos. Uno, el conocimiento de las plantas, y ahí hay muchísimos medicamentos que luego Occidente se apropió, pero que vienen desde tiempos antiquísimos. Por ejemplo, la aspirina. Y luego el otro pilar era el poder de estas personas que de alguna manera hacían alianza con esos seres poderosos que estaban del otro lado y podían, con sus poderes extraordinarios, curar. Por ende, los alucinógenos y a veces otras plantas que no son alucinógenas, como la coca, se consideraban dentro de un espectro de lo sagrado, y no todas las personas, como decía Irene, las podían consumir. Solo unos elegidos, solo aquellos que iban por el camino del chamán. No eran solo hombres, había mujeres también, porque esta cuestión a veces de que se piensa que solo los hombres podían acceder. En el mundo andino no existía tal diferencia, por lo menos para esta dimensión de los roles sociales. Y la coca, porque hoy existe todo un tema, todo un debate acerca de si consumir coca es lo mismo que consumir cocaína, y vos ya lo dijiste, Yair, recién, no tienen absolutamente nada que ver porque el proceso de producción de cocaína va por otro lado. El consumo de hojas de coca no solamente tenía que ver con determinados estados de la persona luego de su consumo, que es cierto que implica evitar cansancio, sueño y demás, servía mucho para el trabajo y sobre todo para el trabajo que aplicaba fuerza, pero por el otro lado se la concebía como la hoja, como la planta femenina por excelencia. Había dos plantas que sintetizaban esto de las fuerzas masculinas y femeninas que les decía recién. La mayoría de las plantas se dividen entre masculinas y femeninas, como casi todas las cosas. Pero las dos plantas rey y reina de ese mundo era, por un lado, el tabaco y por el otro lado, la coca. Qué buen pueblo, boludo. Te digo que yo estoy cada día más convencido de que necesitamos una monarquía inca. ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó cuando los españoles se apropian de esas dos plantas? Algunos viejos sabios que empezaron a darse cuenta justamente de que los españoles venían a destruir su cultura, les echaron una especie de maldición y les dijeron: nuestras dos plantas sagradas van a ser la perdición de ustedes, justamente por el abuso de su consumo. Mira. Hermoso cierre para este segmento. Quiero agradecerle a ambos dos. Acá nos piden que les recordemos los nombres. Nuestros entrevistados del día de hoy fueron Marco Antonio Giovanetti, que es antropólogo, doctor en ciencias naturales, e Irene Lantos, que es también licenciada en ciencias antropológicas, doctora también de la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecerles muchísimo. Nos quedamos cortísimos de muchos temas. Sí. Nos quedamos cortísimos de hablar de Tupac Amaru y Tupac Katari, de los Amauta, del Xincal. Bueno, los comprometemos a que en algún momento profundicemos en el conocimiento que tenemos sobre el glorioso imperio inca. Muchas gracias por venirse a la Radio de las Madres. Por favor, solamente una cosa. Dale. Reivindicamos la Universidad Pública Argentina, ambos somos formados de la universidad pública, reivindicamos el CONICET, reivindicamos el Estado que se hace presente a través de las distintas instituciones que permiten el desarrollo, un desarrollo científico que prácticamente no tiene igual en Latinoamérica, y una ciencia argentina que pelea par y par con las potencias del primer mundo, que tienen enormes fuentes de recursos para producir conocimientos científicos. Y nosotros, con nuestras universidades, con el CONICET y demás, estamos siempre palo y palo con aquellos que tienen todos los recursos. Sí, trabajando con muy pocos recursos, y en este momento estamos en una situación muy acuciante. Realmente es muy difícil hacer ciencia en este momento.
Así que coincido con Marco en la importancia de valorar nuestras instituciones de ciencia y tecnología. Totalmente, y eso también se juega en la calle y en las urnas el 26 de octubre, no te equivoques, 23:09. Vamos a una tanda muy breve y ya volvemos porque tenemos un gran entrevistado en el piso. I want to be, only way I've been practicing my whole life to live my life is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. Yes, I am going to say that I'm a thug. That's because I came from the gutter and I'm still here. I look guilty. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, FEDUBA te invita a la presentación de 2 libros imprescindibles para pensar Latinoamérica. Franz Fanon, La violencia de la tierra de Eduardo Grüner. Lo presenta Darío Capelli junto al autor. María Lugones, Descolonización y Alegría, de Gabriela González Ortuño. Presentan Maísa Bascuas junto a la autora. Jueves 25 a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos.
Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio, AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Y 16 en toda la República Argentina. Esto es Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres, y les prometí que teníamos un invitado muy especial para meternos en la gran discusión que tiene este país, básicamente, que es el futuro en manos de Milei y la capacidad que tengamos de oponerle algún tipo de resistencia en las urnas. Y por eso le quiero dar la bienvenida a Ernesto Giacomini, que es candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido, che. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas noches, un saludo para toda la audiencia de la 530. Acá feliz de debutar en la 530 en este programa, y de paso te lo digo al aire, feliz cumpleaños al Grito del Sur. Estuvo presente el candidato a diputado. Después vamos a hablar qué le pareció el show en vivo que presentamos desde el Grito del Sur. Estuvo acompañándonos, por supuesto, porque ya nos vamos a meter, pero es un diputado muy ligado a la vida cooperativa, y ustedes saben que nosotros somos una cooperativa. Pero arranquemos por lo general y después vamos a lo particular. Ernesto Giacomini, ¿qué está pasando en este país? ¿Qué lectura podés hacer de la complejísima situación económica? Hoy fue el presidente a festejar unos morlacos que tiró ahí de emergencia a Donald Trump, y una situación que, si uno mira lo que está pasando en la calle, la verdad que es preocupante. Comparto la preocupación, creo que no hay nada para festejar por este anuncio, y esperemos que se quede ahí, este anuncio de salvataje, de blindaje que estaría ofreciendo el gobierno de Donald Trump para que Milei pueda llegar hasta octubre sin demasiado problema en el sector financiero, digamos, que venían con una tensión cambiaria importante, pero quizás lo que hay que puntualizar es que eso no va a resolver nada la situación social y la situación económica productiva de la Argentina, y que además, y creo que nuestra ciudadanía, buena parte de nuestra ciudadanía, es muy consciente de que nada de lo que venga del gobierno de Estados Unidos en términos de un préstamo del Fondo Monetario Internacional puede realmente traernos un beneficio. En general, todo eso está atado a condicionalidades muy grandes, y en general están dentro de una política geopolítica, mejor dicho, de los Estados Unidos, que si vos repasás desde la generala Richardson para acá y escuchás lo que vienen diciendo, cómo vienen hablando de nuestros recursos naturales, creo que me parece que por ahí va a pasar la factura cuando tengamos que pagar, si es que nos predisponemos a eso. Yo creo que lo mejor sería que ese salvataje no llegue a la Argentina, arreglarlos con lo nuestro, consensuar entre todos y todas una salida productiva, no con endeudamiento, poner un límite de ajuste. Como candidato a diputado, ¿pensás que sería pertinente desconocer este tipo de deudas? Yo creo que lo que están planteando los actuales compañeros diputados y diputadas de Unión por la Patria o Fuerza Patria están en el camino correcto. Esto tiene que pasar por el Congreso, no puede ser una decisión unilateral de un presidente, básicamente. Lo dice nuestra Constitución, y por si hace falta hay otras leyes que salieron, pero ya sabemos lo que piensa el presidente del Congreso, ya sabemos lo que piensan las instituciones, ya sabemos que le gusta gobernar con vetos y con decretos. Será cuestión de
de luchar y resistir, porque nada bueno para la Argentina puede venir desde ahí. Estamos hablando con Ernesto Giacomini, que es candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, por Fuerza Patria, 5º candidato a diputado. Ernesto es para mí el tipo del milagro para este lado, porque se puede. Yo te voy a decir, hay gente que dice, en general se meten 3 diputados en una elección muy buena, pero posible, meterías 4 en una elección en donde la gente se cobre lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, podés llegar a meter 5 diputados. Yo soy un optimista de la voluntad, pero te quiero preguntar cómo venís viendo tu territorio, la ciudad de Buenos Aires. Digo, es un territorio históricamente hostil para las propuestas populares, peronistas, nacionales, pero con algunos indicios de que hay algunos cambios en la ciudad. ¿Cómo lo venís viendo? El análisis que vos hacés en cuanto a los cálculos era el que se manejaba en todo Fuerza Patria antes del 7 de septiembre. Uh-huh. Después del 7 de septiembre, con el cachetazo en las urnas que hubo en la provincia de Buenos Aires, con la enorme diferencia, 13 puntos y medio, estamos hablando, paliza, en el principal distrito electoral del país, creo que eso puede también manifestarse, no en esas magnitudes, no en esos márgenes, pero creo que la ciudad de Buenos Aires también sufre el ajuste. ¿Es un territorio distinto al de la provincia de Buenos Aires? Sí, pero las consecuencias sociales y económicas de este gobierno anarcoalimentario, del modelo de las 4M, como nos gusta decir a nosotros, porque esto también, para dejarlo claro, es el modelo de Martínez de Hoz, de Menem, de Macri, bueno, Milei, por eso decimos las 4M, también impacta fuertemente, las familias porteñas también están endeudadas, los comercios porteños también cierran, las fábricas en la ciudad de Buenos Aires también despiden gente, entonces, bueno, los estudiantes y los docentes universitarios de las universidades que están en la ciudad de Buenos Aires también sufren el ajuste, lo mismo, los porteños que llevan a sus niños al hospital Garrahan, todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad y fueron fuertemente recortados y recortadas. Entonces me parece que hay una escucha, porque hay un enojo muy grande, que es lo que se viene manifestando, que antes se manifestaba con resignación, quizás en otras jurisdicciones, gente que no iba a votar. Apatía. Pero creo que esa apatía cambió después de los escándalos de sospecha de corrupción, por el tema de Karina Milei, según Spagnolo, llevándose el 3% de los contratos del Estado con las empresas de medicamentos para Landis. Creo que eso motivó a que mucha gente que primero creyó que el ajuste lo iba a hacer la casta, que después dijo, bueno, hay que hacer el esfuerzo, y ahora dice, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá el esfuerzo no va más, y quiere poner un límite. Creo que esta elección de medio término es una buena opción para poner ese límite. Vos recién hablabas de la resistencia de los ajustados. Bueno, ese límite lo puede representar Fuerza Patria, y creo que eso es lo que hay que comunicarle a la ciudadanía porteña. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires hay 17 listas compitiendo. Opa. Wow. Y de esas 17 listas van a haber muchos canales que se van a mostrar quizás opositores ahora. Y muchas de esas fuerzas políticas quizás ahora están acompañando el rechazo a los vetos en el Congreso. Pero lo que hay que decirle a esa ciudadanía que la única fuerza política y la única lista que ofrece candidatos y candidatas en sus listas que van a ser firmes para oponerse a el poder real, firmes para oponerse al ajuste, coherente con sus valores y sus ideas, para no ceder ante las presiones de ningún tipo, ni de gobernadores, ni del Poder Ejecutivo, ni del lobby empresario, y que tienen la sensibilidad, además de estar siempre del lado de los que sufren, somos los candidatos y candidatas de la lista de Fuerza Patria. Y hay que aumentar esa composición en el Parlamento. La actual composición del Parlamento, que ahora se muestra favorable a lo que dicen las urnas y lo que dicen las calles, es el Parlamento que le dio las facultades delegadas a Milei, es el que le firmó el cheque en blanco. La ley base, por supuesto. La ley base, le firmó el cheque en blanco para el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, le dio las famosas herramientas de gobernabilidad para que haga el ajuste más grande de la historia universal, que hoy está afectando no solo la vida de las familias, sino la producción nacional. No, y además en un contexto en donde 1 o 2 diputados te pueden mover el fiel de la balanza, ¿no? Totalmente. Nosotros vamos a Congreso algunos miércoles y lo primero que preguntamos es eso, o sea, listo, el veto buenísimo, pero y la ley base que permitió Enrigi, que permite ciertas flexibilidades para el empresariado. Te quería preguntar un poco sobre la cuestión productiva que lo mencionaste, y teniendo en cuenta que venís desde el modelo cooperativo, que nosotros somos una cooperativa,
¿Cómo juegan ahí las cooperativas para reactivar, pensando, ¿no? Para pensar el futuro, ¿no? Para el diagnóstico creo que hay una evaluación de que este modelo no va más, pero pensando en el futuro, ¿cómo podemos aportar a las cooperativas a esta economía productiva, ¿no? Porque muchas veces las cooperativas somos bajadas como, bueno, no son productivas, son simplemente una cuestión de servicios elementales, como muy básico, pero ¿cómo aportamos a esta economía que va a salir de esta seguramente? Porque el pueblo argentino sale siempre de estos momentos de crisis en este modelo productivo que piensan desde Fuerza Patria o desde tu espacio. Bien, interesante pregunta, porque primero que las cooperativas y el cooperativismo no son ajenos a lo que está pasando en el país, digamos. Lo que sí te puedo decir es que las personas que se organizan en cooperativas, cuando vienen momentos como estos, sí tienen mayor resiliencia a las crisis económicas, porque, bueno, el control democrático de la empresa, la solidaridad que hay al interior de la empresa colectiva, todo eso genera que el riesgo de perder el trabajo sea mucho menor en situaciones de recesión económica como la que estamos viviendo. Este es el Año Internacional de las Cooperativas por segunda vez en la historia, declarado por Naciones Unidas, y el lema es porque las cooperativas construyen un mundo mejor. Y es cierto. ¿Por qué? Porque no solo tienen impacto en el grupo humano que participa de la cooperativa, sino impacto en las comunidades donde se insertan. Entonces, lo que está bueno visibilizar en este Año Internacional de las Cooperativas es justamente que es una alternativa real el cooperativismo a la actual crisis civilizatoria que vive el planeta. Es alternativa y soluciona muchos de los problemas que estamos viviendo porque, no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. ¿Por qué construyen un mundo mejor? Porque contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. No solo en términos de trabajo, en términos de producción, sino también en términos de género, medioambientales. Para que tengan una idea y para que no nos minimicen, como vos bien decías, por lo general tratan de esconder a la economía social, solidaria y popular. A nivel global, todas las cooperativas, que son 3 millones y pico en el planeta, tienen el tamaño de la quinta economía global. Un monstruo. ¿Sí? Emplean directamente a 300 millones de personas e indirectamente a otras 300 millones de personas, y están asociadas, o sea que tienen servicio en esas cooperativas, 1.200 millones de personas en todo el planeta. O sea, es un quinto del mundo, un sexto del mundo, digamos. Exactamente, es cooperativista. O consume cooperativo. Con números en Argentina también muy altos. Y en Argentina representan el 15%, con el mutualismo, representan el 15% del PBI. Grosero. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué no se conoce tanto? Si se usa tanto, ¿por qué digo más? Y yo creo que hay justamente, al ser una alternativa real, porque se basa, primero, en principios profundamente democráticos a la hora de administrar la empresa colectiva, sino que además tiene valores profundamente solidarios y humanistas. Y esta es la diferencia sustancial, y si quieren lo vemos en todas las ramas de la economía donde puede haber una cooperativa. Nosotros siempre entre los cooperativistas hacemos un chiste que es real, donde hay una necesidad pueden hacer una cooperativa. Esto es así. En muchos lugares del país donde el Estado no llega, y mucho menos el mercado, llega la cooperativa. Incluso naciendo como cooperativa de servicios públicos. Exacto. Pienso en el interior, pienso en Santa Rosa, pienso en 9 de Julio, pienso en la mitad de la ciudad del interior, donde no era negocio poner luz, se organizaban los compañeros y ponían una cooperativa de servicios Exactamente, públicos. O sea, es asociativismo, es ayuda mutua, es responsabilidad social, pero además lo que la hace que justamente eso pueda funcionar es que la diferencia está en el objeto. El objeto no es el lucro, no es la acumulación de capital como una empresa privada, que está bien, no pasa nada, pero en las cooperativas el objeto es brindarle el mejor servicio a sus asociados. Y si es una cooperativa de trabajo, darle trabajo a sus asociados y que sea digno. Entonces eso ya te posiciona de otra manera y contribuye realmente a tener sociedades más pacíficas, más solidarias, con más derechos. Esa, digamos, es la apuesta del movimiento cooperativo, porque esto también es una característica de las cooperativas. Tiene un doble carácter. Es una empresa colectiva, controlada democráticamente, ¿no? La definición de la identidad cooperativa, pero también es un movimiento. Y al ser movimiento, bueno, ahí estamos todas las cooperativas. Estamos desde las eléctricas a las financieras, las de servicio, las de trabajo, dentro de las de trabajo, por ejemplo, ahora este fenómeno tan nuevo que son las cooperativas de las industrias culturales. Digamos, me quiero detener ahí, quiero detener en algo. Vos venís a representar un cooperativismo joven, por eso este es el candidato del Grito del Sur, ¿no? Porque
hay también, así como una asociación de que el cooperativismo es algo que no funciona, digo, una mirada construida intencionalmente, ¿no? Para desvalorizar todos estos datos que vos ponías en valor. También hay una mirada de que el cooperativismo es algo viejo, ¿no? De gente más grande, del interior vinculada a servicios públicos, pero hay experiencias muy virtuosas de cooperativismo joven. Pienso en 2 o 3. Pienso en la red de medios digitales, porque si no vamos a hacernos autopromoción, ¿quién no la va a hacer? Pero pienso en FACTIC, por ejemplo, una federación argentina de trabajadores de TIC, de programadores, de nerds, ñoños increíbles, que están organizados en cooperativas. Pienso en nuestros amigos de TABA, una cooperativa de ingenieros y arquitectos, que piensan construcciones con un perfil social desde el modelo organizativo cooperativo. Pero, ¿qué otras cosas hay si uno se pone a pensar en, mira, ¿sabés que estos son cooperativas? No me digas. 2 cosas. Primero, viejo es el viento y todavía sopla. Y segundo, somos más jóvenes que el capitalismo. Sin duda. Entonces, que nos vengan a correr con la vaina de... Viejo de lo viejo. Sí, viejo Rockefeller. Claro, no. Justamente surge como una alternativa a ese sistema tan injusto de acumulación y distribución de la riqueza. Pero... sí, hay muchos jóvenes que están abrazando los principios y los valores de la cooperación y se organizan de esa manera. En general en cooperativas más bien de trabajo, que hay de todo tipo, hasta cooperativas de contadores que atienden cooperativas hay, digamos, para que tengan una idea. Están los medios digitales cooperativos, que también hay mucha juventud, y están las industrias culturales, que este es un fenómeno de los últimos años, no porque no existieran cooperativas culturales antes. Por ejemplo, la Delio Valdés es una banda cooperativa de música. Amigos nuestros, nos incubamos juntos, de hecho. Es pionera. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, Pugliese, su orquesta funcionaba como forma cooperativa. Mirá vos. De hecho, no estaba formalizada, pero ellos decían somos una cooperativa y aplicaban los principios de la cooperación. Y en este fenómeno que yo les comento, que tiene que ver con las industrias culturales, o a nosotros nos gusta decir la economía cultural y del conocimiento, para poder incluir también al fenómeno de los videojuegos. Hay cooperativas de desarrolladores y desarrolladores de videojuegos, hay cooperativas editoriales, hay cooperativas de banda de música, y te nombro así al hilo: la Delio, Bersuit, Non Palidece, Los Espíritus, Nahual, Andando Descalzo, Los Raviolis, Rey Garufa, La Chancha Muda. La Chancha Muda. Digamos, hay unas cuantas que asumieron el desafío de producir su arte de forma democrática, y que nos ayuda muchísimo a los y las cooperativistas a difundir el cooperativismo, porque no hay nada mejor para difundir que una buena los artistas y que los medios. Que tu ídolo sea cooperativista. Exacto. Chapó. Hay mucha gente que quizás escucha música y no sabe que lo está haciendo una banda cooperativa, que juega un videojuego y no sabe que lo hizo una cooperativa, que lee libros que fueron editorializados por una editorial que es cooperativa, y así ejemplos miles. Hay cerca de 1000 matrículas. Digamos, es un fenómeno con el objeto social de industrias culturales, que era un objeto que no existía, se diseñó en el 2021 en un laburo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el INAES. Y la expresión fue maravillosa. Pero ¿qué pasa ahora? En un modelo neoliberal como este, de ajuste y motosierra, y que además le pisa los fondos a la INAES, que esto también. El otro día yo estaba en el Congreso, hubo un encuentro de la Comisión de Asuntos Cooperativos para tratar distintos temas que cooperaron, una confederación de cooperativas, diciendo, traten estos proyectos que tienen estado parlamentario, o traten esto o aquello. Y Carlos Mancilla, que es el secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, dijo que el Ministerio de Economía le está pisando los fondos al INAES, o sea, la plata de las cooperativas. Totalmente. Que además tiene un funcionamiento históricamente autónomo el INAES, ¿no? El INAES tiene su propio directorio, algunos de ellos puestos por los propios cooperativistas ahí. No, pero además cuando digo la plata de las cooperativas es real. Son tributos que pagan todas las cooperativas, pasan por el presupuesto nacional, que distribuye una parte a las provincias y otras al INAES. Bueno, está pensando en toda esa plata. O sea, no solo se afana el 3%, sino que además se está afanando la mitad del cooperativo. Con la nuestra. Con la nuestra. Entonces, y además que siempre que viene el gobierno de estas características, el INAES como merma muchísimo en
sus actividades de fomento y de promoción y Sí. se pone fiscalista y controlador en una clave persecutoria bastante jodida. Que no lo hace con el empresariado que... Sí, que el Estado no lo hace con ninguna sociedad anónima, ¿no? Anda a pedirle los papeles Claro. a Cobalibker y la droguería suizo-argentina, que seguramente vas a encontrar algo mucho Tenía más que- fructífero que lo que pueda haber en un balance del Grito del Sur, ¿no? Necesitabas un fallo ahí de un juez para Totalmente, para auditarlo. Che, Ernesto, estamos pasadísimos de tiempo. Te quiero agradecer mucho la visita. Regalame un pronóstico para las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa el 26 de octubre? Yo creo que hay un buen pronóstico para todos aquellos y aquellas que queremos ponerle un límite a este gobierno que no hace otra cosa que gobernar para el Fondo Monetario Internacional y para Donald Trump, para el 10% de la crema empresaria argentina, y que lo hace ajustando brutalmente a los sectores medios y populares. Y que además lo único que promete es más ajuste. Promete más ajuste y promete reforma laboral, reforma tributaria y reforma previsional. Está clarísimo el escenario. Claro. Lo que hay que hacer ahora es hablar con toda la gente, con todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que ya quieren decir basta, que decirle, bueno, el límite en el Congreso es con la lista de Fuerza Patria. Ernesto Giacomini, candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria, nos visitó hoy en Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Felicitas Bonavita está en AM530. Iraí Hackman, economista, diputado de Unión por la Patria, candidato. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias Bien. por visitarnos. No, gracias a ustedes. No hay ningún elemento para pensar que esto se pueda revertir en el que viene. Es decir, la recesión que estamos viendo no es que es un daño colateral, una consecuencia indeseada del modelo. Es el corazón, el principal ancla que permite que esta macroeconomía esté muy frágilmente, pero más o menos estabilizada, y que no se vaya toda al demonio, es que los salarios están planchados, que la gente no puede consumir, que hay recesión, que hay apertura de importaciones. Entonces vos ves ese modelo y decís, che, ¿por qué la economía va a crecer? ¿Por qué se va a generar laburo? ¿Por qué la gente va a estar mejor? A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicopa.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión.
22 minutos para las 24 horas y llega esta música porque los miércoles nos gusta de la buena y Belén del Huerto trae falopita de redes. Traigo una falopita bastante buena que es la lucha feminista. Uy, ¿cómo se toma eso? Se toma colectivamente y se toma con las compañeras. Planazo. Un planazo. Sí. Sobre todo para estos momentos que estamos viendo que son un poco duros. La salida obviamente es colectiva, no es de una sola o de otra salvándose, sino que luchando todas juntas. Yo sé que esto es muy 2018 lo que le estoy diciendo, tranquilos, todo va a estar bien, no nos vamos a pasar tantos pueblos, o sí, no sabemos. Pero les quería traer hoy un momento en realidad muy especial, que es en realidad terrorífico, que es un caso que sucedió en Tucumán. Imagínate, te pongo un escenario. Te desmayas en un lugar. Cuando te levantas estás presa. Uf. Te cuentan que tuviste un aborto espontáneo, y que te encarcelaron por eso en la guardia de un hospital. Bueno, eso le pasó a Belén, una joven tucumana que estuvo 2 años presa y que la liberó una estrategia feminista jurídica. Y el movimiento en las calles de todo el país pidiendo su liberación. Seguramente, y hay todavía incluso mujeres que están peleando por su libertad, presas por aborto y demás. El caso de Belén abrió una discusión en el aborto legal, especialmente en un lugar como es Tucumán, ¿no? Que tiene una larga y vasta trayectoria de persecución hacia los derechos de las mujeres y de estigmatización también por la religión y también por gobiernos serviles a estos intereses. Pero vamos a ver el tráiler de Belén, que es la segunda película de Dolores Fonsi. Dolores Fonsi tuvo una ópera prima que fue exitosísima, ya la busco cómo se llama, y esta es la segunda película de la gran Blondie, que está muy buenísima. Buena, Blondie. Ella es una mamá de un pibe. Exacto. Adolescente, preadolescente. Esa fue su ópera prima y esta es su segunda obra. No solo es una actriz increíble, una activista bárbara, sino es una gran directora de cine. Yo no parí ningún bebé. Doctora, por favor. Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa. Por favor. Habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer. Bueno, le cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén. Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas. No. Ella está presa por homicidio. Estás obsesionada con sacarme los casos. Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas. Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica. Hay que convocar una gran marcha nacional. Libertad para Belén ya y anulación del fallo. Vos sos solo una víctima. ¿Quién defiende la justicia si no esas personas como Belén? Te va a estar viendo todo el mundo. Libertad para Belén ya. ¡Libertad para Belén ya! Nos vemos en las calles. No te voy a dejar sola. Escuchen, porque esos gritos no van a parar. Se me puso la piel de gallina porque me acordé.
Bueno, la historia retrata la situación que vivió esta joven tucumana, Belén, y la trayectoria heroica que hizo Soledad Deza junto al movimiento de mujeres. Soledad Deza es la abogada que defendió a Belén. Soledad Deza existe, es una persona real, es una abogada feminista tucumana, que muy reconocida después de este trabajo increíble que hizo con la absolución de Belén, porque no solo se logró la libertad para Belén, recuerdo que las canciones eran como libertad para Belén ya, o se va a armar, en todo el país, y Soledad tejió una estrategia feminista de comunicación para poder contar el caso de Belén y también de lucha en las calles, que ahí el tremendo movimiento de mujeres tucumano la liberó, ¿no? Y obviamente en coordinación con todo el país. La verdad que los abortos, Belén tuvo un aborto espontáneo. Belén no es un nombre real, es un nombre que le pusieron desde esta estrategia que se tejieron entre las abogadas y las feministas, para que no se sepa su nombre. De igual forma se reveló por momentos su nombre, ¿no? Los principales diarios dieron a conocer el nombre en un momento, cosa que también no solamente dentro de la cárcel, sino fuera, en el barrio donde vivía Belén, también sufrió ciertos tipos de persecuciones, muy estigmatizada y demás, sobre todo por eso, porque se la acusaba de haber abortado. Ella nunca supo que estuvo embarazada. Espera, detenete ahí. ¿Y cómo nace la acusación? Cuando ella tiene el aborto espontáneo, lo presentaba de una manera muy fuerte, ¿no? Te desmayás y terminás en una comisaría. Sí. Contame más o menos, voy a ir a ver la peli también porque me la está vendiendo bien, pero ¿qué pasa en ese interín? Ella va a la guardia por un dolor abdominal, ella se desmaya. ¿Y actúa de oficio un fiscal? No solamente un fiscal, sino también una corporación médica que dice, que presume que ella se practicó un aborto de manera ilegal y que estaba ejerciendo un delito. O sea, no se le preguntó, se violó el secreto profesional, porque en realidad nunca ella pudo apalabrar qué es lo que le había pasado. Que pasó mucho en Tucumán, pasó también con el embarazo de una niña que fue abusada sexualmente por su abuelo. Pasa sistemáticamente en ciertas corporaciones médicas, especialmente del norte argentino, que se dedican a hacer diagnósticos y presuponen cosas porque ven a la mujer pobre, desvalida y demás. Entonces, listo, esta quiso abortar, vino acá con un desangrado y va a ir presa porque eso no lo puede hacer. Lo cierto es que ella no sabía que estaba embarazada, después pudo apalabrar qué es lo que le había pasado, que era un dolor abdominal, no sabía que estaba embarazada y de pronto terminó encarcelada y enjuiciada. O sea, fue una complicidad de la corporación médica más la justicia patriarcal de Tucumán. Que le costó, dijiste, 2 años presa. 2 años presa estuvo. 2 años presa para resultar absuelta totalmente. Sí, totalmente absuelta. No solamente se fue por la liberación de Belén, sino también por su absolución. Y obviamente por también reparación para ella, porque esos 2 años no te los devuelve nadie. Totalmente. Y aparte el nivel de exposición que tuvo en ese momento. Lo que está bueno de la peli es que puede retratar esa estrategia jurídica que se tejió, que fue realmente que a Belén no quiso abortar y que fue eso, brutalmente enjuiciada. Incluso llegó a los altos tribunales de Tucumán y está bueno porque ahí se ve que se revelan ciertos diálogos que tiene Soledad Deza con agentes oficiales de la justicia, que saben que lo hacen sistemáticamente, que terminan las mujeres enjuiciadas. Entonces está bueno, está basado en el libro de Ana Correa, que se llama Somos Belén, y puede ahí, desgranar esa estrategia feminista, por ejemplo, que todas iban con máscaras a las marchas, para decir, Belén somos todas, podemos ser cualquiera de nosotras que va por un dolor abdominal y termina presa. No, y además me quedo en esto que decías,
cuántas Belén que no conocemos, ¿no? Exacto. Belén fue el caso Bandera, una abogada que es una fenómena, un movimiento feminista que tuvo el timing y el desarrollo político para acompañarla en ese momento. Quiero saber la cantidad de Belén que hubo si uno se pone a estudiar una década para atrás y que no la reseña ningún medio, ¿no es cierto? Totalmente, y tuvo la suerte que Soledad Elsa conoció el caso gracias a que le comunican desde el penal que había una chica que estaba siendo enjuiciada por esto. Soledad se acerca al penal, habla con ella. Una de las primeras escenas son también sobre hablando con el Pucho, está mucho el Pucho presente, está también hay muchos actores tucumanos que participaron de la película. La segunda actriz es Camila Platé, una actriz tucumana que tiene su debut y que, hay que decirlo, Belén es la elegida para representar a la Argentina en los Oscars de este año. Le ganó a Homo Argentum porque... ¡No, Franchella! Exactamente, porque pero ¿cómo una feminista le ganó a la película del presidente? Es una vergüenza, Javier. Sí. No, es insoportable. Javier, todos triunfan menos vos. Javier, si no es un premio falopa no te lo dan. Así que va a ir a los Oscar la película Belén en la figura de Dolores Fonsi en este caso, que es la directora y también es la primera actriz y interpreta a Soledad Elsa y Camila Platé a Belén. Así que bueno, recomendamos mucho esta película, está en el Gaumont, pueden verlo ahí, hay que seguir apostando al cine nacional. Y también le recomendamos la nota de El Grito del Sur, de la cárcel al cine, el caso de Belén, bisagra para la lucha contra el aborto. De Ariana Pastorino, así que bueno, hay mucho material sobre Belén, está circulando mucho y cada persona que va a ver Belén pone en un tuit, pone una historia como que es una gran película, sobre todo porque tiene una gran directora que es feminista. La perspectiva feminista está a partir del guión basado en el libro de Ana Correa y obviamente mueve sensibilidades importantísimas en donde los derechos de las mujeres, como vimos hoy, están en riesgo. Entonces, más que nunca hay que ir al cine para que siga estando en el cine y que puedan verlo muchas más personas. Así que les traje un plan también en Falopitas. Espectacular, ya veía el tráiler, me quedaba manija, parece un thriller bastante movilizante y además la referencia a Blondie, la primera película de Buenísima. Dolores Fonsi, muy buena también, así que si no la pudieron ver desde aquí, una apuesta por el cine nacional. Esto fue Falopita de Redes con Belén del Huerto. Voy más allá del límite, vos no lo imites. Te sometí a mi test, no te califiqué ni 3. Me encanta que apliques, pero no te agites. Casi que parece fácil cuando lo hace el cacique. Tenés tus clics, streams y no sé qué. Yo una big, un blog y nada mejor que hacer. En mi atril de marfil reptil te sacrifiqué. Purifiqué mi arte con tu sangre, animal sin fe. En el salón que ahora pasa el magister. Cuando expone el mister se acaba el misterio. ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? ¿Se murió? ¿Cómo fue? No es vino ese hilo que se escapa del mantel. El jugo del hereje que maté como merece. Llorará, llorará como debe ser. Mi cultura no es basura rápida para comer. Lo que no se paga bien pues se debe devolver. Contame, y si se está escuchando bien o le faltan graves. Sostengo al funk bajo presión. Contame, si te suena un funky en el aire de la radio de las madres. 8 minutos para las 12 de la noche. Te voy a leer algunos de los mensajes que llegan al WhatsApp y vos, Belu, si querés, metete con los que llegan en el YouTube. Somos Radio AM530. Chicos, son unos genios con la entrevista a la gente que habló de la cultura inca. Nos encantó. Por favor, sigan enseñando los lazos que hay en nuestra tierra grande. Viva Eve y vivan los buenos periodistas de la radio. Soy Liliana de Granbur. Abrazo enorme y muchas gracias. Abrazo, Lili, querida. Hola, Yair, equipazo del Grito del Sur. Excelente charla. Querer más lo autóctono nos hará libres. Más entrevistas como estas. Vamos, las copes. Fernando desde Quilmes. Pedro, que nos manda un mensaje de Javier Milei sosteniendo el tweet que le regaló Donald Trump, pero que dice: si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende.
es un regalo berreta, es como que te regalen un par de medias papel en Navidad, ¿no? O un volante, es como que te regalen el dejar... Dale, viejo, en Navidad, copate, comprame algo mejor que un par de medias que le compraste al muchacho que vendía en el tren. Bueno, una fotocopia de un tuit le regaló Donald al Jabo. Los amautas eran y son astrólogos y médicos de la cosmovisión aymara. El tauri, semilla blanca del poroto, que se la deja 3 meses en bolsas bajo agua corriente del río, era uno de los alimentos incas, nos dice Pablo desde Bariloche. Te leo con unos mensajitos. El 18 de octubre se dará un taller sobre ceremonias andinas vivas en el Museo Etnográfico Moreno 350 a las 16 horas. Están todos invitados, así que ahí para aprender más. Muy buen plan. Acá Jimena Velasco Bonsignore dice: estuve sin batería justo cuando estaba escribiéndoles que está fantástico el programa de hoy y qué importante ahondar en las culturas de los antepasados de nuestro terruño. Es posible otros mundos. Matías Valentín Méndez, que nos escucha desde México y realmente puso muchos aportes muy interesantes. Ponía, se me acaba de perder, pero ponía algunos sobre lo que sucede con las culturas mexicas acá en México también. Después tenemos a Choli, que estuvo comentando bastante, que dice el metal para adorar, viejo, como Dios manda. Acá Amalia Vargas dice: el Sevil lo siguen usando, así es. En Jujuy tenemos más de 380 comunidades. Soy de Jujuy, Tincunacama, nos dice y nos manda un abrazo grande. Noelia Carranza, que también pregunta por qué fue prohibida la quinoa. Bueno, algo de eso explicaba, ¿no? Tenía que ver no solamente con aplastar los alimentos poderosos, sino parte de la cultura inca que se jugaba en la ingesta, en la producción y en los alimentos soberanos. Dice acá Morocha, dice: soy Claudia y participo de una cooperativa de trabajo audiovisual en Marcos Paz, saludos. Acá Lorenzo dice: tanto la azteca como la incaica fueron dos enormes civilizaciones. A mi modesto entender, la incaica fue superior por ser menos agresiva y dentro de las jerarquías que las tenía mucho más horizontal. Claudio Urquijo nos dice: programa zarpado de interesante. Gracias, Claudio querido. Alberto Maximou, que siempre está presente, te mando un beso grande. Albert, también Marité, que nos acompaña desde el otro lado. Guzbar, que no sé si le afanaron el celular, pero dice: hasta siempre, compañeros, quizá vuelva a tener un celular en otro momento. Hasta la victoria, los voy a extrañar. También acá hablan sobre los detenidos en Plaza Flores. Contame. Lo que sabemos es que hay 9 detenidos de la manifestación que sucedió hoy en Plaza Flores, donde participaron organizaciones políticas y sociales, pero no saben dónde están detenidos. La comisaría están esperando ahí que por favor informen dónde están detenidos para ir obviamente a reclamar la liberación de estas personas, porque al finalizar la marcha hubo una brutal represión, tal como hubo también hoy en el Congreso. Temprano se ve que se van moviendo las fuerzas de seguridad de acuerdo a los derechos que demandan, o por vivir o por comer, como en los jubilados. Totalmente. Había una información de que estaban en la comisaría de Gaona y Gavilán. Vamos a terminar de chequearla. 2 mensajes más respecto a los incas. Acá nos dice Guzbar: el sol en la bandera argentina es el sol inca. Es algo de lo que nos decía Marco antes de irse. Sí. Ustedes que pensaron que era la cara de Ramiro Marra, no, es el sol inca. Taki Ongoy de Víctor Heredia es lo que rescatábamos que sonaba al principio. Preguntan acá si sabemos quién fue Viracocha. Nos queda mucho tema pendiente porque hay, que nos quedó fuera el rol de Tupac Amaru y Tupac Katari, los dos tipos que bajaron, organizaron a los incas y se le plantaron de manos a los conquistadores, ¿no? Y el triste final de Tupac desmembrado. La gran mitología inca dice que cuando se recuperen y se reunifiquen las partes en las que fue desmembrado Tupac Katari, caerá el escarmiento histórico de los apus contra los colonizadores. Bueno, muchísimos mensajes que llegaron acá, muchas gracias como siempre, nos encanta que nos acompañen, que nos banquen. Después saben que queda el recorte subido en las redes sociales de la radio, pueden ver el de esta semana, pueden ver el de la semana pasada, el del general Milani, que sé que le gustaron mucho. Quiero agradecer acá a todo el equipo que siempre está subiendo los contenidos y muy atentos a que estén online y los podamos ver después, porque esto también es un poquito on demand, ¿no? El que puede escucharlo ahora, lo ve ahora, el que quiere
che, ¿qué dijo el general Milani con los pibes del Grito del Sur? Lo ve la semana que viene, que hablaron de los Incas, así que está disponible en la página de la radio. Por eso hacemos también un programa que contenga, que pueda verse atemporalmente, Sí, ¿no? total. Para tratar de salir un poco de lo que nos dispone esta realidad tan adversa, poder discutir cosas para el futuro, creo que es un diferencial. Y espero que lo disfruten porque a nosotros nos gusta mucho hacerlo y tenemos la responsabilidad de estar en la gloriosa Radio de las Madres y en este miércoles de empezar a irnos despacito. Llega un mensaje esperanzador de que parece que estarían por soltar a las personas detenidas. Bueno. Hasta que no se mete el gol, no se festeja, así que seguimos muy atentamente lo que pasa. Nos pasaba Mario esta información. Nos estamos despidiendo a cargo de la operación técnica de este programa, el señor Carlos Di Mare, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Chau.